Buen día, compañeros. Yo soy Mauricio Cortés Coamazzi, soy aspirante a la carrera de Ingeniería en Telemática. Les voy a presentar mi investigación documental y de campo, que lleva por tema Investigación sobre implementación de domótica remota. En este documento trataremos el tema de la domótica remota, pero en lugares que aún no se ha implementado, tratando temas de desinformación ante avances de la tecnología enfocada hacia los hogares. Al ver que la tecnología no se implementa en algunos hogares, se trata de averiguar el porqué de este fenómeno y el porqué y cuál podría ser la solución de fomentar una cultura con tecnología sin dependencia. Se basa la investigación en la aplicación de la domótica en los hogares donde no se ha implementado ningún tipo de tecnología, tanto para el control de recursos como para la seguridad. Es importante ver este fenómeno de por qué no podemos, o más bien no tenemos acceso a información que nos permita el poder implementar un tipo de tecnología para mayor comodidad y seguridad en nuestros hogares. La metodología que utilicé para este tipo de investigación se enfocó primero en recabar la información, en estudiar qué es la domótica y cómo nos beneficia o nos afecta en nuestro hogar y en la vida cotidiana. Los documentos que se generaron a partir de la metodología es la delimitación del tema, la recopilación de información, una bitácora de investigación, una entrevista a la señora Diana Lisbeth y por último se generó una encuesta a raíz de toda la información obtenida en los documentos anteriores. Los resultados, primero que nada, se generó una bitácora de campo después de haber estudiado el tema de domótica. Lo dividí en 3 actividades para poder tener mayor control de mi bitácora y tener un mayor concepto de información. Entonces empezamos con la actividad 1, que fue la identificación de casa y presentación de la investigación. En esta actividad me enfoqué en ir a una casa en específico para ver qué tipo de tecnología tenía o qué delimitaciones tenía en su hogar. En esto enfocado hacia la seguridad y sobre el control de sus recursos, ya sea agua, luz o gas. En la actividad 2 entré en su hogar para hacer la identificación de las necesidades de seguridad y el control de recursos. Y en la actividad 3 pude agendar una cita y con esto podría, con el fin de poder recabar un mayor, más información. La casa está ubicada en San Andrés, Aguahuastepec, en el municipio de Zompantepec, en Tlaxcala. Al ver y hacer un recorrido por la casa, encontré varios puntos que afectan directamente hacia la seguridad. Estos puntos son que no existe un registro de entrada-salida de la vivienda. En este caso no existen cámaras de seguridad. El acceso a la vivienda es mediante cerradura de llave. No hay un control electrónico. No existe un sistema de iluminación nocturno automático. La casa cuenta con un sistema de iluminación, pero es como el clásico, que es de un apagador y no podemos controlar el encendido o el apagado. Esto es que toda la noche se queda prendido la iluminación, generando un costo por el consumo de energía. No existe una alarma por intrusión no deseada. Esto significa que cualquier persona que entre o logre entrar no es alertada el propietario de la casa, o sea que cualquiera podría entrar sin activar algún tipo de alarma o alarmar a algún vecino. No existe un cierre o bloqueo automático de los accesos a la vivienda. Esto lo podríamos ver que la única forma de cerrar la puerta principal es con una cerradura de llave. En la noche se le echan llave y nadie entra más que los que están, nadie entra más, todos están encerrados. Y la única forma de volver a salir es volver a activar, abrir la llave, la cerradura con la llave. No se tiene un timbre con cámara para identificar a la persona antes de darle acceso a la vivienda. Esto es muy importante ya que se ha visto casos donde se toca el timbre y la persona abre y esta se puede introducir en la casa con malas intenciones, no sé, robar o algo así. Si tuviéramos una cámara antes de poder abrir, escanearíamos el lugar donde, le escanearíamos las personas y podríamos ver si viene acompañada o viene sola.
Ahora, la otra parte importante de la investigación es recabar la información sobre el control de los recursos. En esta vivienda pude encontrar que no existe un bombeo de agua automático y controlado para no derramar agua del tinaco. Esto es que si se tiene activado la bomba, se tiene que tener el tiempo medido o tener que estar al pendiente para que no se llene de más el tinaco y se derrame el agua. Esto podría causar pues una pérdida de este recurso. No se tiene un control de las luces exteriores para apagarse una vez que se tiene iluminación natural. Es lo que comentábamos. La luz se prende a 1 hora y se apaga a 1 hora. En todo el transcurso está encendido y lo que consume pues es energía eléctrica, lo que ocasiona un consumo económico, un gasto económico. No se tiene un sistema de apertura y o clausura de cortinas para que entre la luz solar. Esto es muy importante, ya que hay casas, o más bien, bueno, nos enfocamos en esta casa, donde la luz natural entra. Si se tienen cerradas las ventanas, entonces es necesario prender la luz. Pero si tuviéramos un control automático donde se identifica que la luz solar es adecuada, se podría abrir las ventanas sin ningún problema, dando iluminación a nuestra vivienda sin necesidad de consumo eléctrico. No se tiene un control automático de temperatura. Es común que en las casas se encierre el calor, más en este tipo de fechas, donde la temperatura ambiente se recae y eleva 1/4. Si tuviéramos algún sistema de enfriamiento para el cuarto, podría ser más agradable para nosotros y así podríamos evitar enfermedades o deshidratación. No se tiene un control para detección de la presencia de apagado o encendido de iluminación en cuartos. Esto podría ahorrarnos mucho en consumo de energía eléctrica, ya que hay veces que olvidamos apagar la luz de un cuarto, nos salimos y se queda prendida por horas antes de darnos cuenta y regresamos a apagarla. Si se tuviera un control de presencia donde se activa la luz, la luz al entrar al cuarto y al salir se apaga, entonces esto regula un consumo eléctrico que realmente, si lo vemos, ahorraría mucho en un gasto económico. No se tiene un control flujo de agua para sanitario. Hemos visto que a veces dejamos un poco abierto la llave del agua o se empieza a derramar. Si tuviéramos un control donde se proporciona solamente lo justo para el tanque de agua o para lavarse las manos, entonces podríamos ahorrar en el recurso de agua. No existe sistema para monitoreo de cantidad de recursos de agua o gas. Esto significa que no sabemos cuánto nos queda en el tinaco o cuánto nos queda en presión, en gas. Si tuviéramos ese control, podríamos ver si nos hace falta bombear agua o si nos hace falta rellenar el tanque de gas. Con esto podríamos tener la noción de cómo podemos reducir más este tipo de gastos. No existe comunicación entre los dispositivos de entretenimiento. Eso significa que la tele, la computadora no están comunicadas y ni siquiera los dispositivos del smartphone o de las tablets. Entonces, las cuentas están por separado y si pudiéramos lograr conectarlas, sería más fácil administrar nuestra información. Por ejemplo, la lista de entretenimiento de videos que vemos en YouTube o la lista de descargas, juegos. Todo lo tendríamos controlado y ligado a nuestros dispositivos y haría más fácil el uso de ellos mismos. Uno de los principales factores de no implementar la domótica en su hogar es la falta de información, sumando que no se cuenta con la economía suficiente para solventar dicha implementación, dando como resultado la desidia de mejorar el hogar con tecnología. Durante la entrevista se planteó el por qué no se implementan estas mejoras. Me comunica que no tiene la información o no tiene acceso a esa información, más bien no sabía que podían existir ese tipo de mejoras. Entonces eso es una delimitante muy muy grande porque no deja mejorar nuestra calidad de vida en los hogares. Si tuviéramos más acceso a ese tipo de información, no sé, por parte del gobierno, en spots de TV, de radio, podríamos darnos una idea de cómo podríamos mejorar nuestra casa y solventar esos gastos excesivos al reducir el consumo de los recursos.
Otro de los factores muy importantes que para no implementar la domótica en los hogares es por la falta de acceso a internet de calidad, ya que no se cuenta con internet fijo. La mayoría tiene acceso a internet desde su smartphone. Mm, Haciendo una investigación de la bitácora, vimos que es muy poca la gente que tiene acceso a internet fijo, ya sea porque no se ofrece ese servicio por falta de eh, puntos de control o puntos de distribución por parte de las compañías de internet, o simplemente porque no hay la infraestructura para hacerlo. La mayoría de la gente entra a internet desde su smartphone y esto crea, pues, bueno, la falta de internet de calidad es una limitante mayor para la implementación de la domótica. No se tiene la confianza de los sistemas que van a funcionar de forma correcta y que la interacción con los sistemas de control serán escasos. La incertidumbre de los sistemas de seguridad crece y como consecuencia lo hace poco confiable. Eso significa que las personas no confían en el internet de sus smartphones. Ellos preferirían tener un control de internet fijo, no sé, por alguna telefonía fija, fibra óptica o algo similar, porque a veces la señal falla, los servidores de líneas telefónicas móvil fallan y no tienen acceso a internet. Entonces ellos se enfocan más, bueno, tienen más confianza en uno de telefonía fija. Eso es una de las mayores delimitantes como para poder implementar la domótica en un hogar en Tlaxcala. Aquí vemos unas gráficas donde dice en qué dispositivo accedes a internet frecuentemente. La mayoría dice que en su smartphone, en la computadora es muy poco. La otra es, ¿tienes sistema de seguridad en tu casa? La mayoría dijo que no. Esto es porque no tienen la solvencia económica como para poder instalar cámaras o un circuito cerrado o que puede comunicarse a través de internet. De los siguientes recursos, ¿cuál es el que inviertes por más consumo? En este caso es la electricidad. Esto podría reducirse poniéndose o colocándose unos paneles solares, produciendo su propia electricidad y bajaría demasiado el costo. ¿Cómo es tu hogar? ¿Consideras que tu hogar requiere la implementación de la domótica para optimizar recursos y aumentar la seguridad? La mayoría piensa que sí. De la encuesta que realizamos, la mayoría piensa que sí. Entonces, la gente, al tener la información y al tratarla, puede tener una idea de cómo podría mejorar su vida o cómo podría mejorar su casa a través de la tecnología. Pero volvemos a recalcar, la falta de información no ayuda en poder tomar esta decisión. Uno de los puntos muy importantes que tocamos en la encuesta es que si el gobierno debería de implementar algún programa para poder ayudar a hacer esta implementación de la domótica. Prácticamente todos dijeron que sí, que el gobierno debería de implementar un programa. Yo también estoy de acuerdo en eso, porque así el acceso, la información se daría a todos de forma más concreta y un recurso del gobierno se aprovecha de mejor forma que si lo hicieras de forma individual. Así estarían orientadas, estarían bajo la supervisión de especialistas. La conclusión. Con un programa bien organizado, preferentemente ofrecido por el gobierno, se puede cumplir con el objetivo de distribuir la información sobre la domótica, la implementación y sus beneficios a corto, mediano y largo plazo. Una mejora de esta investigación es hacerle sobre más municipios y ver cuál es la verdadera situación de la distribución de Internet en el estado de Tlaxcala. Posteriormente ver el beneficio de implementación de la domótica en el estado de Tlaxcala para posteriormente hacerlo de nivel nacional. Esta investigación dio como resultado que en Tlaxcala tenemos un rezago en la implementación de la tecnología en comparación de otros estados. Entonces sería fundamental que el gobierno apoyara con algún programa el poder tener acceso a este recurso sin limitaciones y no buscar nuestros propios recursos, por ejemplo, con un plan de datos de alguna compañía telefónica móvil, que eso delimita demasiado. Pero teniendo un acceso a internet confiable, podríamos generar la implementación de la domótica para mejorar las casas y tener una mayor seguridad ante la incertidumbre de ser robados, ser secuestrados
o ser acosados. También uno de los importantes puntos de esta investigación es que si este tipo de tecnología de la domótica se podía implementar en las escuelas, las personas asintieron, dijeron que sería de una forma más segura que sus hijos fueran a la escuela y tendrían más control, más seguridad y la certidumbre de tener eh, más seguridad ante una situación como la que estamos viviendo actualmente en México. Bueno, espero que les haya gustado esta presentación y espero que puedan leer el documento que generé en mi blog. Muchas gracias.